Os invito a abrir vuestra Biblia en el Evangelio de Lucas, capítulo 1. En esta mañana vamos a considerar los versículos del 26 al 38. Y la predicación de esta mañana se titula El Cristo glorioso, milagrosamente anunciado. El Cristo glorioso, milagrosamente anunciado. Veamos el texto antes de entrar en la predicación. Dice así la palabra del Señor. Y al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre que se llamaba José, de los descendientes de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel, le dijo: Salve, muy favorecida, el Señor está contigo, bendita eres tú entre las mujeres. Pero ella se turbó mucho por estas palabras, y se preguntaba qué clase de saludo sería este. Y el ángel le dijo: No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Y aquí concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto, puesto que soy virgen? Respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu parienta Elisabet, en su vejez, también ha concebido un hijo, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque ninguna cosa será imposible para Dios. Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. El nacimiento de Cristo, su encarnación, la encarnación de la tercera persona de la Trinidad, es una verdad fundamental, central, imprescindible, innegociable en el Evangelio. Si Dios no se ha hecho hombre, la muerte de Cristo no tiene valor de cualquier muerte de otro hombre. ¿Qué quiere decir? Que Cristo no solamente fue un hombre y nació como un hombre, sino que era Dios. Y es Dios. Y murió como hombre. Su muerte fue la muerte del perfecto Dios hecho hombre. Su resurrección no tendría valor y por tanto nuestra fe no tendría sentido. Seríamos los más dignos de lástima, estaríamos aún en nuestro pecado, como dice 1 Corintios 15. Así que esta es la verdad que recordamos en Navidad y todos los días de nuestra vida, y especialmente también los domingos cuando participamos de su mesa. Dios se hizo hombre. Y esta es una verdad que no solo en Navidad, sino en cada momento de nuestra vida cristiana, la Iglesia debe mantener en alto. Debe glorificar a Dios por medio de proclamar que Dios se hizo hombre. Observemos por un momento un pasaje diferente al que acabamos de leer, pero cómo Pablo habla de esta realidad en Primera de Timoteo. Observa ahí en Primera de Timoteo 3, versículo 14 al 16. Dice Pablo a Timoteo: Te escribo estas cosas esperando ir a ti pronto, pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Lo que Pablo le está diciendo a Timoteo es que la palabra de Dios revelada en la escritura que Timoteo ha recibido y en el resto de las escrituras es suficiente para saber cómo debemos conducirnos en la iglesia. Ahí el énfasis es una vida conforme a la voluntad de Dios. Eso es lo que se conoce como piedad. La piedad es vivir conforme a la voluntad de Dios. Pero Pablo le trae a Timoteo el recordatorio de la verdadera piedad. Si quisiéramos buscar el referente de un hombre que ha vivido piadosamente, solamente la encontraríamos en un hombre en la historia. Y por eso Pablo continúa, versículo 16. E indiscutiblemente grande
es el misterio de la piedad. Es lo que Pablo está diciendo. La piedad verdadera es indiscutiblemente grande, un misterio que ha sido revelado. Y ahora Pablo dice cómo es este misterio de la piedad. Dice ahí, versículo 16, la piedad está encarnada. Él fue manifestado en la carne. Él fue vindicado en el Espíritu. Él fue contemplado por ángeles. Él fue proclamado entre las naciones. Él fue creído en el mundo. Él fue recibido arriba en gloria. ¿Cuál es el misterio de la piedad de un hombre perfecto? La vida perfecta de Cristo. Dios encarnado. Él fue manifestado en carne. Y este es el misterio de la piedad. Consiste en la encarnación de Cristo y su obra redentora. No hay justificación. No podemos ser declarados justos. No hay santificación. No podemos ser transformados a la santidad de Dios. No hay vida piadosa que no venga por medio de la gracia y los méritos de Cristo. Dios hecho hombre. La doble naturaleza de Cristo, sin distinción. Es decir, sin separar las dos naturalezas de la misma persona. Sin separación, sin mezcla de una y de la otra. Esas dos naturalezas de Cristo es una doctrina fundamental para el Evangelio. Cristo, cuando se encarnó, añadió a su persona la naturaleza humana sin abandonar la naturaleza divina. En Él estaba el 100% de Dios y el 100% de la naturaleza humana. Verdaderamente Dios, verdaderamente hombre. Los testigos del anticristo, por ejemplo, niegan que Cristo sea verdaderamente Dios. Algunos ven a Cristo como un hombre superior que fue capacitado por el Espíritu Santo, pero sin llegar a ser Dios mismo. Y por esta razón, esta es la verdad que la Iglesia debe mantener en alto. En el 325 aproximadamente hubo un primer concilio, el concilio de Nicea. Y precisamente ese concilio tuvo que enfrentar los principales ataques del enemigo y de la herejía contra el Evangelio. Y todo fue para atacar la naturaleza doble de Cristo. Allí en ese concilio se estaba debatiendo si María era la madre de Dios. El énfasis no era en María, el énfasis era en el hijo de María. Si el hijo de María era un hombre, si el hijo de María era un hombre capacitado por Dios, o si el hijo de María era Dios. Y esas eran las tres posturas de ese concilio. Al final el concilio, por medio de la declaración institucional de ese concilio y según la palabra de Dios, determinó que la Escritura enseña que María era la madre de Dios porque el hijo que María concebió en su vientre fue obra del Espíritu Santo y en ese mismo momento era Dios hecho hombre. Que María no tuvo a un hombre solamente, sino que al niño que tuvo en su vientre era Dios desde su concepción. Por supuesto, María no es madre de Dios en el sentido de que Dios tuvo su origen en María. María no es la que produjo o creó a Dios. Dios es eterno, sin principio ni final. El Hijo fue concebido por el Padre sin momento cronológico, sino desde la eternidad. Pero María, a quien tuvo en su vientre, fue a Dios hecho hombre. Y no puede haber distinción en esa doble naturaleza de Cristo. Cristo es completamente Dios y completamente hombre desde el momento de la concepción. Esta misma verdad recalca Pablo a Timoteo en el capítulo 2. Mira ahí, primera de Timoteo, y ahora en el capítulo 2, versículo 3. Dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos
testimonio dado a su debido tiempo. Lo que Pablo está diciendo en 1 Timoteo 2:3 es que Cristo es tanto Dios como hombre y por tanto solamente hay un solo mediador, porque solamente hay una persona que es Dios y hombre a la vez. Y en el capítulo 1, 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 2, en el saludo de esta carta, Pablo también destaca la deidad y la humanidad de Cristo. Y dice ahí, al final de este versículo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de ¿quién? Dice ahí, y de Cristo Jesús nuestro Señor. Porque Cristo Jesús no es solamente un hombre llamado Jesús, sino que es nuestro Señor, quien es igual al Padre, y que la gracia, la misericordia y la paz vienen también de Cristo, igualmente que viene del Padre. La semana pasada estuvimos observando y aprendiendo sobre el testimonio de Zacarías y Elizabeth, ¿verdad? Sobre el nacimiento de Juan el Bautizador, el precursor de nuestro glorioso Señor y Salvador Jesucristo. Estuvimos aprendiendo que el Cristo glorioso fue milagrosamente precedido. Un hijo nacería antes que el Hijo de Dios, que el Mesías. Así que reconoce que nadie puede evitar el cumplimiento del plan de Dios a pesar de nuestra incredulidad, como aprendimos el domingo pasado. Ahora, hoy vamos a considerar en este pasaje, capítulo 1, versículo del 26 al 38, acerca de la verdad ciertísima del nacimiento de Cristo por medio del testimonio de María. Ahora tenemos el testimonio de María. Recuerda que Lucas está escribiendo después de haber investigado minuciosamente todo lo que sucedió acerca de Jesús. Así que Lucas, para investigar, tuvo que tomar testimonios de los que estuvieron en ese momento y fueron testigos oculares. Así que tuvimos el testimonio de Zacarías y de Elizabeth, ahora encontramos el testimonio irrefutable de María. Aquí encontramos el Cristo glorioso, milagrosamente anunciado. Y a continuación Lucas relata un suceso igualmente importante para confirmar los eventos ciertos y seguros que debemos conocer acerca del nacimiento de nuestro glorioso Salvador Jesucristo. El nacimiento de nuestro glorioso Señor y Salvador Jesucristo es la mayor historia de gracia divina, porque Dios ha provisto un Salvador a los pecadores y Dios escogió hacerlo, eligiendo salvar a los pecadores y hacerlo por medio de una mujer que no buscaba tener un hijo en ese momento, que no buscaba ser madre en ese momento, sino que a pesar de los planes de esta mujer y este matrimonio, Dios iba a obrar soberanamente y con gracia divina para los pecadores. Y esta es la verdad que nos motiva a vivir en la dependencia del Espíritu Santo con humildad y obediencia. Vamos aquí a observar 4 verdades bíblicas del testimonio de María que debemos reconocer en nuestra vida para la gloria de Dios. En este testimonio de María quisiéramos destacar estas 4 verdades que nos enseñan aquellas 4 cosas que debemos reconocer en nuestra vida para glorificar a Dios. En primer lugar, observa en los versículos 26 cómo debemos reconocer la gracia de Dios en nuestra vida. Reconoce la gracia de Dios en tu vida. Reconoce la gracia de Dios en tu vida. Mira el versículo 26. Al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Y paramos un momento. Hay un lapsus de 6 meses entre el versículo 25 y el versículo 26. Elizabeth estaba embarazada y ahora lo estaba de 6 meses cuando Dios envía al ángel Gabriel a Nazaret, a una ciudad de Galilea. Estos datos son importantes. Tanto el tiempo y el espacio nos muestran que es el resultado de la investigación minuciosa de Lucas. Y observa cómo continúa la frase, versículo 27. Fue enviado a una virgen desposada con un hombre que se llamaba José. Llama la atención que al igual que Lucas presenta a Zacarías y Elizabeth,
ya que el receptor no tiene por qué conocerlo ni saber quiénes son. También Lucas ahora presenta a José y a María con datos necesarios para que el lector conozca que esta verdad es una verdad afirmada con esta información. Observa este dato primero que se dice de María, una virgen desposada. Antes de nombrar a María por nombre, se destaca su condición, una virgen desposada. ¿Qué significa una virgen desposada? Significa lo siguiente: una virgen se refiere a una doncella, mujer, a una mujer joven que no ha conocido varón, que no ha tenido relaciones sexuales, pero escucha, una virgen, una joven desposada. ¿Qué significa desposada? Algunos dirían que estaba novio con su novio, con José, que tenía incluso un compromiso de matrimonio. Pero entendiendo y estudiando el contexto cultural, dos personas, un hombre y una mujer desposados, estaban casados. La diferencia es que todavía no habían consumado el matrimonio. Todavía cada uno vivía en la casa de sus padres y todavía no habían unido sus vidas en común, pero ya estaban casados. Los que estaban desposados solamente se podían separar por medio de carta de divorcio. Así que esta joven virgen no ha conocido varón aún, pero su compromiso es el compromiso de una mujer casada con José, aunque el matrimonio en la cultura o en la tradición judía no se había consumado. Y observa lo que se dice acerca de José. Dice José, ¿quién era este? De los descendientes de David. Y Lucas hace esta referencia expresa para enfatizar que Jesús va a recibir el título por derecho propio de ser descendiente de David para reinar como el rey prometido, ya que su padre desciende directamente del rey David. Y este es un dato fundamental para que Cristo pueda legítimamente ser el rey de Israel. Continúa diciendo, y el nombre de la Virgen era María. María se presenta con su nombre como aquella virgen desposada. En muchas ocasiones o alguna vez hay personas que dicen, la gran olvidada de la Navidad es la madre, la pobre, cuánto sufrió. Pero el texto bíblico hace mención a María no para resaltar su protagonismo, sino más bien para mostrar cómo Dios usó a María y produjo en María la humildad y la obediencia necesarias de un verdadero hijo de Dios. Así que María debe ser el reflejo en el que todo creyente debe mirarse para reconocer en nuestras vidas, como María lo hizo, en primer lugar, que hemos dicho, reconocer en nuestra vida la gracia de Dios. La gracia de Dios. Mira lo que a continuación, versículo 28, nos muestra la conversación secreta entre Gabriel y María. Y digo conversación secreta porque solamente estaba el ángel Gabriel y María. Y posiblemente Lucas tomó este testimonio directamente de María. Observa a continuación esta conversación, versículo 28. Y entrando el ángel le dijo, un momento, hay una diferencia con el testimonio de Zacarías. ¿Qué pasó con el ángel cuando se presentó a Zacarías? ¿Entró o se apareció de repente? El texto dice que se apareció y no entró progresivamente en ningún lado, sino que se apareció al lado del altar del incienso. En esta ocasión, el ángel se aparece de una manera diferente, lo que nos indica que los ángeles pueden aparecer y presentarse como un hombre más de una manera natural. Y observa que dice ahí, el ángel entrando le dijo, salve muy favorecida, el Señor está contigo, bendita eres tú entre las mujeres. Observemos aquí un detalle en esta salutación. Esta conversación se centra en el saludo que sorprende a María. Lo hemos visto en el siguiente versículo. Este saludo le sorprendió a María. ¿Por qué le sorprende a María este saludo? Observa en primer lugar lo que el ángel dijo.
El ángel identifica a María como alguien que debe regocijarse en gran manera, porque ha recibido el favor de Dios. Dice ahí el texto literalmente, salve ricamente favorecida o muy favorecida, grandemente favorecida. Este fue un saludo que directamente va dirigido a llamar la atención de María, de que ella está recibiendo un favor, una bendición, que debe ser la razón por la que ella debe gozarse en estas bendiciones que recibe de parte de Dios. La palabra es la misma que se traduce como gracia. Salve aquella que recibe mucha gracia. Muy favorecida es lo que significa aquella que ha recibido mucha gracia. Una muestra de bendición que proviene de la gracia de Dios. Literalmente significa lo que otros textos han traducido, llena de gracia, abundante gracia tienes tú. El ángel le dijo a María, algo que no significa, escucha, que la gracia provenga de ella, como algunos han torcido. Ella llena de gracia, la gracia proviene de María, es lo que dirían algunos. Pero el texto no está diciendo eso. El texto dice que María es llena de gracia porque la gracia viene de Dios únicamente. Solamente puede venir de parte de Dios. Así que ella, llena de gracia de Dios, ha sido elegida para ser objeto de la gracia de Dios. Es utilizado esto para los creyentes en general. Por ejemplo, Efesios capítulo 1, versículo 6, nos hizo afectos, dice el texto bíblico. A los creyentes Dios nos hizo afectos, nos ha impartido gratuitamente sobre nosotros. Esta expresión, llena eres de gracia, ha sido manipulada, utilizada fraudulentamente por la Iglesia Católica Romana, para establecer la llamada Inmaculada Concepción de María. Esa herejía, esa doctrina no bíblica, que en 1854 el Papa Pío IX estableció este dogma. Este dogma es la enseñanza del Papa que establece de manera irrefutable sin que otro Papa lo pueda mover. Lo establece con la autoridad del Papa, en la que está a la misma altura, según la teología católica romana, está a la misma altura que la palabra de Dios. Este dogma dice que María fue concebida, ella misma, en el vientre de la madre de María. María nació sin pecado original. Y esa es la razón por la que María puede concebir un hijo santo de Dios. Pero como sabemos, nadie es justo. Ni siquiera María es justa. Es más, María lo dice un poco más adelante, cuando ella canta, hace ese cántico al visitar a Elizabeth, capítulo 1, y mira ahí como dice el versículo 46 y 47. Entonces María dijo, mi alma engrandece al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Así que María es salvada por Cristo. María necesita un Salvador porque ella nació con el mismo pecado original que todos los hombres hemos recibido a partir de Adán. Así que ella misma reconoce necesitar un Salvador y lo declara ahí en el versículo 47, y todo lo que sostiene el dogma de la Inmaculada Concepción de María no tiene base en la Escritura, sino que la tradición y la costumbre pagana ha establecido y convierte a María como corredentora y como mediadora de todas las gracias de Dios. Si quieres recibir gracia de Dios, a quien tienes que ir no es a Cristo, según la Iglesia Católica Romana, sino a su madre María, para que pueda darte esa gracia. Y esto es una herejía, atribuir a alguien lo que solamente Cristo es. Solo Cristo es Dios hecho hombre y el único que puede proveer gracia y salvación. Ser el Redentor, el único mediador, y no necesitamos a nadie más y ni siquiera a su madre María.
Escucha, no es que nosotros debamos despreciar a María, como algunos católicos romanos dicen, que los evangélicos o los creyentes que interpretan fielmente la palabra menospreciamos a María. Al contrario, reconocemos en María a alguien que el Señor bendijo en gran manera por gracia, no porque lo mereciera, no porque fuera especial, sino como tú y como yo hemos recibido gracia de Dios. Así que debemos reconocer a Cristo como la única fuente de toda gracia para los hombres y no a María. No sabemos las bendiciones que anteriormente Dios había dado a María, pero sí está claro que se refiere estas bendiciones de gracia a lo que ahora se le estaba anunciando a María, tras anunciarle aquello que Dios va a hacer por medio de ella. ¿Qué le dice? Dice el texto ahí, el ángel: salve muy favorecida. ¿Por qué María es muy favorecida? El texto continúa diciéndolo. El Señor está contigo. No hay mejor bendición. Escucha, no hay mejor bendición que el Señor esté contigo. No hay mejor bendición que Dios esté hacia ti con gracia. No debes buscar mejor regalo de Navidad que reconocer la gracia que has recibido ya de parte de Dios. ¿Qué te va a poner más contento en estos días? ¿Que venga alguien a visitarte? ¿Que te haga un regalo que tú esperas? ¿O recordar de nuevo cada día cuán grande ha sido la gracia de Dios para contigo? Que Él está contigo, hacia ti con bondad, amor y misericordia. Dios puede estar contigo airado, o Dios puede estar contigo para darte su gracia, su bendición. Si este es tu caso, que Dios está contigo con gracia, debes recordarlo cada día de tu vida. La gracia y la paz tiene solo sentido si proviene de Dios. Y nos gozamos de tener un ministerio de radio que se llame así, Radio Gracia y Paz, porque es solamente esta gracia y paz la que viene por medio de Dios y es la que queremos proclamar, exaltar, anunciar. La paz con Dios por medio de Cristo nos hace tener a Dios como Padre y no como juez. La paz con Dios por medio de Cristo es la que nos hace tener a Dios como Padre y no como nuestro juez. Romanos 8:31 dice, si Dios es por nosotros, la conclusión es, ¿quién contra nosotros? ¿Quién? Si Dios está por nosotros, está con nosotros y está a nuestro favor por gracia, ¿quién podrá estar contra nosotros? La respuesta es nadie. Y esa es razón por la que María es bienaventurada. Ahora, observa aquí un detalle. Que el Señor está contigo se refiere a que Dios va a usarla para su gloria, y el ángel con estas palabras descarta la duda de que el ángel viniera a traer juicio sobre María, sino que iba a traer bendición. ¿Recuerda que pensaba Zacarías que el ángel estaría allí? Tuvo mucho miedo. ¿Por qué? Porque el ángel puede traer juicio. Pero María escucha de la boca de este ángel que Dios está con ella, no para juicio, sino para gracia. ¿Y por qué? ¿Porque María lo vale? ¿Como dice el anuncio? No, porque María no merece esa bendición. Y sin mérito alguno, Dios la escoge por gracia. Algunos que no les gusta la doctrina de la elección soberana de Dios, diría que esto es injusto, que Dios escoja a María cuando hay tantas mujeres en aquella región. ¿Por qué no las escogió a todas? No, Dios escoge a quien quiere para hacer lo que quiere. Y lo hace soberanamente y no injustamente. Observa esa última frase en el versículo 28. Bendita eres tú entre las mujeres. Los manuscritos más antiguos no incluyen esta frase. Por eso yo te recomiendo que lo pongas entre paréntesis en tu Biblia. Porque fue añadido más adelante y podemos saber por medio de los manuscritos más antiguos que esa parte de la frase no estaba en el original. Parece que es la explicación, no va en contra del texto bíblico, sino que explica
Lo que acaba de decir el texto es una repetición de que ella recibe bendiciones únicas de la gracia de Dios que ninguna mujer en el mundo ha recibido. Es una explicación, pero sabemos que no está en el texto bíblico. Así que María no merece ser exaltada solo en reconocer que es bendecida por gracia. Eso es lo que María sabe. Y eso es lo que todos nosotros deberíamos saber. Que cuando Dios nos bendice no es por nuestros méritos. Que cuando Dios nos bendice es por gracia. Y esta debe ser nuestra propia actitud, hermanos. Ante los hombres y ante uno mismo. Debemos glorificar a Dios al reconocer su gracia sobre nosotros. Debemos exaltar a Cristo al reconocer que es nuestro Salvador que nos salvó. Que no aceptamos nosotros a Cristo. Hermano, no hay ningún texto que diga que nosotros aceptamos a Cristo. Sí que dice que aceptamos el Evangelio, que creemos el Evangelio. Pero nunca un pecador acepta a Cristo como Salvador. Es Dios quien nos acepta a nosotros por medio de Cristo. Y esta es la bendición que hemos recibido por gracia que debemos reconocer, debemos recordar. Versículo 29. Ella se turbó mucho por estas palabras y se preguntaba qué clase de saludo sería este. Esta es una reacción que es secreta, es íntima. No vemos que María lo diga en voz. No pregunta a María, oye Ángel, ¿qué salutación es esta? Sino ella misma se preguntó en su interior y se turbó en su interior. Esta fue la reacción normal de una persona que no se considera merecedora de la gracia de Dios. Ella dice que tiene que estar gozosa. El ángel le dice que tiene que estar gozosa por las bendiciones que de Dios va a recibir, porque Dios está contigo. Y María reacciona de esta manera por un saludo tan inusual, tan sorprendente a sus propios ojos. Ella pertenecía a una familia de capacidad económica baja. Lucas capítulo 2, versículo 24, nos dice que ellos presentaron el sacrificio estipulado por la ley del Señor al presentar a Jesús cuando nació, y lo hicieron con 2 tórtolas o 2 pichones. ¿Recuerda que eso decía el texto? Levítico 5, versículo 11, nos dice que esa ofrenda es la ofrenda de aquellos que no tenían suficiente para presentar un cordero, un animal. Así que una familia de poca economía ya no tendría que presentar el sacrificio de un animal como un cordero o un cabrito, sino que tenía que hacerlo con 2 tórtolas o 2 pichones. Así que la familia de María y José era una familia de bajo nivel. Pero la gracia de Dios no mira la grandeza que mira los hombres. Dios no mira la apariencia de nuestra grandeza. Dios mira nuestra condición y provee gracia para hacernos humildes ante su misericordia. Y por eso se sorprende. Y debe sorprendernos, hermanos, que Dios haya tenido gracia con nosotros. ¿Te has parado algún momento a asombrarte y a sorprenderte? ¿Cómo es que Dios ha tenido gracia conmigo? Si tú has creído en Cristo como Señor y Salvador y reconoces la gracia de Dios en tu vida, no deberías decir, con razón Dios ha tenido gracia conmigo. Lo cual te colocaría en una actitud orgullosa, ¿no? ¿Crees que merecías la gracia de Dios? ¿Y que con razón Dios ha tenido gracia? ¿O más bien te sorprende? ¿Cómo? ¿Conmigo ha tenido gracia si yo sé cómo soy? Puede que otros piensen de mí cosas buenas, pero yo sé cómo soy. Yo considero que no merezco esta bendición de Dios y me asombra. Así que Dios tiene gracia con quien quiere tenerla y esa es la mayor bendición que podríamos recibir, que el Señor esté con nosotros. Así que, hermano, reconoce la gracia de Dios en tu vida. Mira lo que dice en el versículo 30. Y el ángel le dijo, no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. De nuevo se repite esta información, este anuncio. Sí, no te sorprendas, has hallado gracia. Y esto no es has conseguido gracia. La gracia no se consigue, la gracia se halla y viene hacia ti. No eres tú quien busca la gracia, es la gracia quien te encuentra a ti. Y es la gracia de Dios que Gabriel le vuelve a traer tranquilidad y confirma a María
que Dios ha tenido gracia con ella, que es Dios quien da la gracia, que ella no está llena de gracia por sí misma, que ella está llena de gracia porque Dios está con ella. Así que se descarta que María sea quien provea la gracia divina, sino que ella es receptora de gracia divina, receptora de gracia divina. Y a continuación Gabriel le revela el contenido de esta bendición. Versículo 31. Y he aquí es un llamado a sorprenderse con una verdad más grande de la que todavía se le ha expresado. Es llamar la atención y escucha, y todavía no hemos terminado. Es lo que dice el ángel. Y aquí concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. 3 cosas todavía tienen que suceder. 3 cosas. ¿Las ve ahí? Esa lista. Una lista que la una la lleva a la otra y todas forman parte de una bendición. Y hay que destacar la construcción de esta frase. Escucha, hermano, coincide con Isaías 7:14. Esta frase coincide con Isaías 7:14. Esa frase, y concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, coincide con Isaías 7:14 que dice, por tanto el Señor mismo os dará una señal. Y dice, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Así que lo que el ángel le está anunciando es literalmente lo que Isaías 7:14 dice. No sabemos si María se sabía de memoria Isaías 7:14. No lo sabemos. Pero cualquiera que tenga la revelación y pueda cotejar los pasajes, puede encontrar que Dios está cumpliendo en María lo que anunció siglos antes por medio de Isaías. El ángel anuncia a María que tendrá un hijo por un proceso natural, pero de forma sobrenatural. Es decir, Cristo nació de manera natural, pero su concepción sería de manera sobrenatural. Pero lo sobrenatural vendría después. Lo primero que el ángel le dice a María es que vas a tener un hijo y lo vas a dar a luz. ¿Y sabes cómo nacen todos los niños en todas las épocas? Dando a luz. Han sido dados a luz. Es la manera natural en la que Cristo nació. Está enfatizando que Cristo nació como todos hemos nacido. Cristo nació como todos hemos nacido. Estuvo 9 meses en el vientre de su madre. Se estuvo gestando. Las moléculas se estuvieron dividiendo. Estuvo los huesos formándose. El corazón latiendo. Estuvo el cerebro creciendo. Todos los pulmones formándose. Él se formó como tú y como yo. Él no parecía ser un hombre. Él era un hombre real. El siguiente versículo indica la razón por la que debe ponerle el nombre de Jesús. Dice el versículo 32, y aquí llegamos a la segunda verdad que debemos reconocer en nuestra vida. Reconoce la grandeza absoluta de Cristo en tu vida. Reconoce la absoluta grandeza de Cristo en tu vida. Reconoce la grandeza absoluta de Cristo en tu vida. Dice el versículo 32, ¿Ese quién es? Este niño que nacerá, que tú le pondrás por nombre Jesús. Es más, Mateo 1:21 nos dice que José es quien recibe el mandato de ponerle nombre al niño. Mateo 1:21. Y esto no contradice, sino al contrario, esto es una armonía. La armonía de los evangelios indica que tanto María como José recibieron del ángel que le pusieran el mismo nombre. El mismo nombre. Versículo 32. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David. Es sorprendente, hermano, cómo un niño, un pequeño que todavía va a ser concebido en el vientre de esta mujer, pueda llegar a ser grande, tan grande, que su nombre será llamado Hijo del Altísimo, y que el Señor Dios le dará el trono de su padre David. Eso dejaría a María impactada, ¿verdad? Cuando uno tiene hijos, espera diciendo, ¿qué será de este bebé? ¿No? ¿Qué será de él? ¿Cuánto tiempo vivirá? ¿Será? ¿Cómo se desarrollará? ¿En qué trabajará?
¿Cómo será su actitud, su corazón? ¿Tendrá familia? ¿No tendrá familia? ¿Tendrá hijos? ¿No tendrá hijos? Y los que somos padres durante mucho tiempo y todavía seguimos pensando esas cosas de nuestros hijos, ¿verdad? Pues María se le resolvió todas las dudas. Se le dijo, mira, este hijo tuyo, que va a ser concebido, que vas a dar a luz, será grande. Eso es lo primero que se le llama. Esa palabra en el original es la palabra mega. Mega. Será mega. Lo que indica es será lo máximo en grandeza. Será mega. Él será grande, revela su gloria. Esto es lo que se muestra en Isaías 6, versículo 3. Dice, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos, llena está la tierra de su gloria. Y eso es lo que significa esta grandeza. Alguien mega, alguien reconocido como glorioso y que llena toda la tierra. Y esta es la grandeza con la que será identificado Jesús. Ahora, dice, será llamado Hijo del Altísimo. Y escucha, no solo se refiere a que muchas personas lo llamarán así. Será llamado Hijo del Altísimo no significa solamente que las personas cuando lo vean y escuchen su mensaje y vean su poder, las personas dirán, este es Hijo del Altísimo. Sino escucha, es Dios mismo quien lo identificará como su Hijo. Dios Padre identificará a Dios Hijo como su propio Hijo. Será el Padre en el bautismo de Cristo cuando desde el cielo dirá con voz clara, este es mi Hijo, en quien tengo toda mi complacencia, en quien me he complacido, como dice Lucas 3:22. Así que Él será llamado Hijo del Altísimo de parte de Dios Padre. Y dice ahí esa palabra, el ángel le revela a María la razón por la que Jesús será llamado Hijo del Altísimo. ¿Por qué será llamado Hijo del Altísimo? Haríamos una pregunta y la respuesta está ahí. Versículo 35. Porque será concebido por el Espíritu Santo. Será concebido por el Espíritu Santo. No será hijo de José en la sangre. Será hijo adoptivo de José. Pero él es concebido por el Espíritu Santo. Por eso esa palabra Altísimo se refiere a Dios. De nuevo, continúa esta cadena de causas. Jesús será llamado grande. Será grande porque recibirá de Dios el trono de su padre. ¿Quién es su padre? Dice ahí el texto. ¿De su padre José? No, dice ahí el trono de su padre David. ¿A qué te apunta esto? ¿Quién es el protagonista de la Escritura? ¿Cuál es el centro de todo lo que se ha revelado en la palabra? La promesa de la simiente. Y cómo Dios está cumpliendo esa promesa de la simiente por medio de pactos. ¿Y cuáles son los dos pactos más importantes en los que se está cumpliendo esta promesa? El pacto con Abraham y el pacto con David. Así que aquí se está cumpliendo este pacto, este anuncio que Dios hizo a David. Descendería de su familia para recibir el trono de su padre. Y continúa esta cadena, versículo 33. Versículo 33. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Escucha, ¿qué rey tiene un reino que no tiene fin? Nunca ha habido un rey como ese. Nunca ha habido un rey que su reinado será para siempre. Escucha, no se refiere a que su reinado será para siempre porque sus descendientes continuarán reinando. Su estirpe. No. Él mismo, Él personalmente reinará para siempre. Y la única forma en la que esto puede cumplirse es que Él sea el Mesías, Dios hecho hombre, eterno, y que su reino no podrá ser eliminado, destruido. Y se reafirma al final de la frase, versículo 33, su reino no tendrá fin. Isaías 9:7, Isaías profetizó de parte de Dios lo que Gabriel estaba revelando aquí a María. Dice Isaías 9:7, el aumento de su soberanía, de ese Mesías, de ese Hijo, y la paz no tendrá fin. Es decir, su reino aumentará. El aumento de su soberanía y la paz no tendrá fin sobre el trono de David y sobre su reino
para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia. Desde entonces, es decir, desde que empiece a reinar, y Cristo todavía no ha reinado en esta tierra, sobre Israel y las naciones, nunca. Y debe cumplirse las promesas, las profecías, literalmente, no en el corazón de los creyentes, sino literalmente, como se está cumpliendo en su nacimiento. La grandeza de Jesús no solo muestra su reino y dominio como soberano y rey, sino que sus riquezas tienen que ver con su obra redentora. Apunta a Isaías 53:12, donde se nos dice de nuevo, por medio de Isaías: por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte, y con los transgresores fue contado, llevando él el pecado de muchos e intercediendo por los transgresores. Cristo debía reinar, pero antes debía, ¿qué? Debía morir. Así que antes de su reino, él debía morir y resucitar para vencer a la muerte. Así que su gobierno debe ser un gobierno literal, terrenal, eterno, invencible, y se refiere a ese gobierno en el milenio, cuando Jesús reinará literalmente sobre la casa de Judá, cumpliendo el pacto davídico, y reinará sin fin sobre el tiempo y la extensión de su reino. Así que hemos dicho, reconoce la gracia de Dios en tu vida, como María tuvo. En segundo lugar, hemos dicho, reconoce la grandeza absoluta de Cristo en tu vida. Versículo 34 al 37, reconoce el poder de Dios en tu vida. Reconoce el poder de Dios en tu vida. ¿Quién puede ordenar los eventos y que sucedan como lo ha ordenado? ¿Quién puede? ¿Quién tiene poder para hacerlo? Versículo 34. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto, puesto que soy virgen? Parece que María solo se ha quedado con lo primero, ¿verdad? Parece que María solo se ha quedado con tener un hijo y ya todo lo demás parece que ya fue imposible. Es decir, si todo esto es una cadena que empieza por tener un hijo, ¿cómo será esto posible si yo soy virgen? Lo cual para ella era algo imposible. ¿Yo cómo puedo tener un bebé si todavía soy virgen? Y María no cree que sea posible que ella conciba y dé a luz un hijo, no porque sea estéril y edad avanzada como Elizabeth, sino que se refiere a la cualidad sexual, Yo todavía no he conocido hombre, todavía no he tenido esa relación, todavía soy virgen. Es una simplificación excesiva. Literalmente, en el original, significa hombre no conozco. Soy virgen se ha traducido del original, que literalmente significa hombre no conozco. ¿Cómo será esto si hombre no conozco? Y por supuesto María conocía a muchos hombres, cómo se llamaban y quiénes eran, sino que esta es una forma de hablar acerca de una relación sexual, de una relación íntima. Y esta es la repetición de esa pureza sexual de María, una doncella virgen, una doncella que no conoce hombre. Así que la pregunta de María confirma, escucha hermano, la pregunta de María confirma que ella ha entendido que ella va a concebir y va a dar a luz un hijo, y que esto será inminente, porque si no diría, bueno, esto sucederá cuando yo me una a José. Cuando ella dice, ¿esto cómo será si no he conocido hombre? Ella entendía que esto va a ser inminente, que no sería cuando conociera a José, que esto iba a ser ya. Así que María quiere saber cómo Dios lo va a realizar, este milagro. La respuesta de Gabriel a la pregunta continúa en el versículo 35. Respondiendo, el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. El ángel no responde a María por su pregunta, puesto que no es de incredulidad, sino de asombro. Ella no dice, no creo que esto pueda ser, como lo dijo Zacarías. Zacarías se asombró, pero se asombró porque lo vio imposible, tan imposible que no lo iba a poder cumplir. Pero María preguntó cómo será esto, no porque lo vio algo imposible, sino quería saber cómo Dios lo iba a hacer.
Así que la obra de gracia divina sobre María sería realizada por el poder creador del Espíritu Santo, lo cual es igual que decir el poder del Altísimo. Y esto no se refiere a una relación sexual de un hombre, que el Espíritu Santo toma lugar en ese hombre, y entonces el hombre tiene relación sexual con María, porque está ese hombre lleno del Espíritu. No tiene nada que ver. Es la sombra del poder de Dios. Es algo que Dios mismo estará haciendo con su poder sobrenatural. El método usado por el Espíritu Santo se expresa en sentido figurado como una shequina, como una sombra, como la sombra que se manifestaba en el tabernáculo. Cuando Israel veía la sombra de Dios en esa columna de humo, esa era la manifestación de la shequina de Dios, de la gloria de Dios, de la sombra de Dios. Y esto es lo que el Espíritu Santo estaría obrando con el poder de Dios, la presencia de Dios. Y dice el versículo 35, por eso lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Jesús no hereda el pecado original, no porque María está libre de pecado. María sigue teniendo pecado original, pero el pecado no se transmite por medio de la mujer, se transmite por medio del hombre. Se transmite por medio del hombre. Y por esas dos razones Jesús será santo en su nacimiento. Primero, porque lo que el mismo pasaje dice, porque será obra del Espíritu Santo, lo cual Dios no puede crear algo pecaminoso. Dios no puede crear el pecado. Dios puede crear, y su creación voluntariamente pecar, algo que no es responsabilidad de Dios. Dios no puede crear el mal. Dios no crea el mal, nunca creó el mal. El mal no es responsabilidad de Dios. El mal tuvo origen en aquellos seres creados por Dios que voluntariamente se dieron la espalda a la gloria de Dios y desobedecieron. Así que lo que Dios crea siempre es bueno en gran manera, perfecto. Y en segundo lugar, porque el pecado se hereda por medio de la simiente del hombre. Por ejemplo, hay dos textos que podríamos decir. Génesis 5:3 dice, cuando Adán había vivido 130 años, engendró un hijo a su semejanza. Y ahí está enfatizando que Set, que fue el hijo tercero, al menos en el orden en el que se nombra en la Escritura, fue a semejanza de ¿quién? De Adán. Así que heredó el pecado ¿de quién? De Adán. Así que hombres y mujeres que nacen heredan el pecado porque viene ¿de quién? Del hombre. No dice que concibió a semejanza de Adán y Eva, sino a semejanza de Adán. Y Romanos 5:12. Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Así que el pecado entra al mundo por un hombre y por ese hombre la muerte se extendió a todos los hombres. Así que es por medio de Adán que el pecado se extendió a todos los hombres. Adán, por tanto, el hombre, muestra que los hombres son los que transmiten el pecado por medio de su simiente. Y por tanto no se requiere que María sea santa para que el bebé que está en su vientre sea santo, sino que viene por medio del Espíritu Santo. Versículo 36 dice aquí que Gabriel añade más información que trae seguridad, que trae confirmación a María. Versículo 36. Y he aquí tu parienta Elizabeth en su vejez también ha concebido un hijo. Y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. Observa que Gabriel no tiene por qué darle esta información, pero le da una información a María para decirle que del mismo modo Dios tiene poder para concebir lo que se le ha anunciado a ella. Tiene un ejemplo en su parienta Elizabeth, porque aquella que se le llamaba la estéril, es decir, la gente la conocía como la estéril, la que sería imposible que tuviera hijos. Dice, esa que todo el mundo consideraba como la que es imposible, ahora está embarazada. Dios ha obrado para que ella esté embarazada. Este es el 6º mes, es decir, el embarazo va hacia adelante, continúa. ¿Y por qué sabemos que esto es para darle ánimo a María? ¿Por qué?
Versículo 37. ¿Qué dice el versículo? Porque ninguna cosa será imposible para Dios. Esa palabra porque muestra la razón por la que el embarazo de Elizabeth es la realidad gracias al poder de Dios. Es la realidad gracias al poder de Dios. Así que María no ha mostrado incredulidad, pero Dios en su gracia le ha provisto razones para que confíe en el poder de Dios. Dice aquí que Dios tiene gracia con nosotros al darnos la revelación de esas cosas que a veces dudamos. El texto bíblico es tan amplio y nos dice tantas cosas porque muchas veces dudamos y necesitamos más información. Y a veces no tenemos más información porque nos debe bastar con la que ya tenemos. Pero esta frase es una clara alusión a la conversación que Dios tuvo con Abraham sobre la promesa de que Sara tendrá un hijo en su vejez. El poder de Dios es el que hace posible lo imposible. Y dice el ángel, porque, que dice ahí en el versículo 37, porque ninguna cosa será imposible para Dios. Y el ángel está citando de nuevo, aunque no literalmente, lo que Dios dijo en Génesis 18:14. Génesis 18:14. Cuando Dios le dijo a Abraham que iba a tener una descendencia grande. Y Abraham no se lo creyó porque él era viejo y su mujer era vieja y estéril. Y dice Dios, ¿hay algo demasiado difícil para el Señor? Es la misma idea. No hay nada imposible para Dios. Por eso, hermano, reconoce el poder de Dios en tu vida. Mira, si algo no está sucediendo en tu vida, no es porque Dios no pueda hacerlo. De otra manera, si algo está sucediendo en tu vida que no te gusta, no es porque Dios no tenga poder para haberlo evitado. Si pasan cosas malas, no es porque Dios esté limitado en su poder para evitar esas cosas malas. Si pasan cosas malas, es porque Dios es soberano para usar las cosas malas para nuestro bien. ¿Nuestro bien cuál es? Ser transformado a la imagen de Cristo. Así que reconozcamos la gracia de Dios en nuestra vida, reconozcamos la grandeza absoluta de Cristo en nuestra vida, reconozcamos el poder de Dios en nuestra vida y en cuarto lugar, míralo, versículo 38 y con esto terminamos. Reconoce con humildad la voluntad de Dios en tu vida. ¿No es lo que dice el versículo 38? Entonces María dijo, ¿cómo será esto que Él será grande? ¿Cómo será esto que Él tendrá el trono de su padre? ¿Podría haber seguido María o no? ¿Verdad? Pero María dijo, he aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Y ahí tu palabra se refiere a la palabra del ángel, que por supuesto es la palabra de Dios, que Dios envía al ángel para que transmita a María. Y el ángel se fue de su presencia. ¿Por qué el ángel se fue? Ya había terminado y además María había mostrado el fruto de un creyente. ¿Cuál es el fruto de un creyente? Humillarse bajo la soberana voluntad de Dios. El señorío de Cristo. ¿Esto es, Señor, lo que tú quieres que yo pase? ¿Que yo conciba sin haberme juntado con mi marido? ¿Que me digan que yo he fornicado? ¿Que hablen mal de mí? Bueno, todas esas cosas, si tienen que pasar, que pasen, si es tu voluntad. No era sencillo decir esto, hermano. Lo ponemos muy romántico o muy fácil porque conocemos la historia, pero no era sencillo decir, aquí está la sierva de mi Señor. ¿Tú te consideras como el esclavo de Cristo? Porque eso es lo que eres si eres un hijo de Dios. Un hijo de Dios es un esclavo de Cristo, que debe someterse humildemente para que el Señor haga contigo conforme a tu voluntad. ¿Cuántas veces oramos, Señor, haz esto? ¿Cuántas veces, sin pensarlo, queremos que Dios haga con nosotros conforme a nuestra voluntad? ¿Cuántas veces? Y cuando no sucede, ¿cuánta frustración hay en nosotros? Nos lo hubiéramos ahorrado si nosotros tuviéramos esta actitud de María, la actitud de un creyente. María no tenía una actitud por sí misma humilde. María está dando fruto de humildad al haber nacido de nuevo. Este es el mismo fruto que debe haber en la vida de los creyentes. La humildad de someterse al señorío de Cristo. La actitud voluntaria y sumisa de estar bajo el señorío de Cristo. Señor, que se haga conmigo según tu voluntad. Jesús oró
Señor, si es tu voluntad, que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Observa que ahí se repite 2 veces. Señor, si es tu voluntad, que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y podemos orar al Señor conforme a esto es lo que yo pediría, Señor, pero que se haga tu voluntad. Y deberíamos más bien buscar la voluntad de Dios en la Escritura. Señor, muéstrame cuál es tu voluntad. Y orar conforme a la voluntad de Dios. Pero cuando no sabemos cuál es la voluntad de Dios, ¿qué debemos hacer? Orar conforme a nuestra petición, si es una petición humilde, pero someternos al señorío de Cristo. El plan de Dios se va a cumplir. ¿Por qué? Porque Él está produciendo en nosotros este sometimiento. Así que estas 4 verdades del testimonio de María debemos reconocerlas en nuestra vida. La gracia de Dios, la grandeza absoluta de Dios, el poder de Dios y la voluntad de Dios. Señor, te damos gracias por tu palabra. Perdona nuestros pecados. De tantas formas, Señor, nosotros no respondemos de esta manera como María lo hizo. Señor, gracias por ese testimonio. Señor, de que tú estás cumpliendo tu voluntad y obra en nuestras vidas para asombrarnos con tu gracia, para exaltarte y adorarte por tu gracia. Señor, obra en nuestras vidas también, Señor, para someternos y reconocer la grandeza de tu Hijo, tu grandeza absoluta en nuestras vidas. Nada hay imposible para ti, por eso ayúdanos a confiar en tu poder. Y Señor, que se haga conforme a tu voluntad en nuestra vida, aunque eso nos pueda traer sufrimiento, inquietudes, pero que confiemos en tu perfecta voluntad, en nuestro trabajo, en nuestras necesidades, acerca de nuestros hijos, la salvación de nuestros familiares. Señor, todo está bajo tu control. Ayúdanos a hacer tu voluntad en nuestras vidas. En el nombre de Cristo. Amén.